Existen diversas creencias sobre cómo este mundo vino a la existencia. Entre el islamismo hay una leyenda, los musulmanes tienen otra, el cristianismo, basado en la Biblia, tiene otra. Mas al final, ¿cómo saber quién tiene la razón detrás de todo ello? Mucho más cuando vivimos en un tiempo donde parece que la filosofía y los argumentos que tiene el evolucionismo está llegando a más personas en cuanto a la creación de este mundo. Como cristianos tenemos una base y un fundamento en la Biblia, así que todas nuestras respuestas giran alrededor de ella, porque entendemos que es la palabra de Dios y que puede estar por encima de cualquier argumento humano. Bienvenido a Biblia Fácil, este es nuestro segundo capítulo. En el capítulo anterior hablamos sobre la Biblia como fundamento de nuestras creencias y en base a ella desarrollaremos toda esta temática. Así que nuestro abrazo y nuestro cariño para ti que estás siempre acompañando este programa. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo. Ha sido impresionante nuestro comienzo. Ahí en el capítulo anterior hablamos sobre la Biblia como palabra de Dios. No nos dio el tiempo para abordar toda la temática. Y yo considero que durante toda esta temporada probablemente más vamos a tener tiempo para dialogar, ¿correcto? Más hay una noticia para nuestros amigos que están en casa, que esta es la segunda temporada con la misma temática de creencias populares. Entonces, si tú quieres profundizar más sobre ese asunto que estamos tocando, tú puedes ver esta temporada y también acompañar la anterior. Porque en la temporada anterior obviamente abrimos todos los argumentos de manera específica y en esta temporada esperamos tener un diálogo más cercano, más próximo para poder responder los temas sobre aquellos que vamos a abordar. ¿Está bien? Muy bien, entonces listos para nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy tiene que ver con creación versus evolución. Así. Antes de abrir la palabra de Dios, como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios. Oramos. Gracias, Señor, te damos porque nos permites tener tiempo para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición por los que estamos aquí, también por aquellos que están en casa, acompañándonos en este programa. Muchas gracias porque en tu palabra encontramos la respuesta y la luz que necesitamos para la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo fue creado nuestro mundo? Antes, yo quiero ofrecer un curso bíblico para nuestros amigos que nos están acompañando. En busca de la verdad, 15 temas extraordinarios para poder saborear, comprender, abrir la Biblia y responder sobre ciertas preguntas que la humanidad ya se hizo sobre diversos temas. ¿Tienes alguna duda sobre muerte, iglesia, ley de Dios, creación? Bueno, puedes solicitar este material que te va a ayudar a comprender mucho mejor desde la perspectiva o desde el punto de vista de lo que la palabra de Dios nos trae, de aquello que Dios mismo inspiró para que nosotros podamos conocer esa verdad. Puedes solicitar este curso bíblico a través de nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460 o puedes ingresar también a estudielabiblia.com. Allí vas a ingresar y vas a encontrar este y otros materiales que te van a ayudar a la comprensión de todos estos temas. Bienvenidos a nuestro segundo tema. La creación es un mito. Muy bien. Voy a comenzar con dos argumentos. Primero, siempre se ha tomado el asunto de la creación de este mundo desde diversas perspectivas. Preguntemos al islamismo, ellos tienen una idea interesante de cómo fue creado el mundo. Dice que el mundo primero era la forma de un huevo, que luego se partió, la clara formó los ríos, las venas y la montaña, parte era oro, parte era plata, en fin, interesante la historia de la manera como fue creado. Cuando nosotros vamos al cristianismo, teniendo como base la Biblia, encontramos a un Dios creador. Solo que ese Dios creador revelado en la Biblia, que por mucho tiempo fue la creencia absoluta de un Dios creador, fue quebrada esa idea a partir de los años 1800 en adelante con Charles Darwin, que a través de su observación en Galápagos escribió un material sobre el origen de las especies y luego escribiría el origen del hombre. Bueno, a partir de allí comenzó
comenzaron estas dos creencias a definir los conceptos sobre creación. Pero ¿dónde está el mayor peligro? No está el mayor peligro en aquel que solo cree en creación o solo en evolución, porque el asunto está definido. Considero que el mayor peligro está en aquellos que intentan unir las dos cosas en un solo concepto. Porque creación y evolución no tienen un punto en común. Son totalmente diferentes. Y les voy a decir dónde está la preocupación dentro del mundo cristiano. Porque cada vez dentro del cristianismo está minando la idea de que Dios usó la evolución. A ese concepto se le llama el creacionismo o evolucionismo teísta. No sé si ustedes ya escucharon sobre ese concepto. ¿Qué cosa es evolucionismo teísta? Aparece el Papa Juan Pablo II diciendo así: las cosas que fueron creadas por Dios a través de la evolución. Y el Papa Francisco aparece hace algunos años atrás diciendo: Dios no es mago para que con una varita mágica haga todo. Dios tuvo que usar la evolución para traer la existencia. Entonces, intentar casar la evolución con la creación es la creencia más extraña, que hoy está dentro de muchos cristianos. Y hoy quiero que juntos podamos analizar, teniendo como base que la Biblia es la palabra de Dios, que el libro más atacado en la actualidad es el primero, o los libros más atacados, el primero y el último. El primero que habla sobre la creación y la adoración al Creador, y el último que habla sobre el gran conflicto y la venida de Jesús. Entonces, tanto Génesis como Apocalipsis son libros totalmente atacados. Pero también vamos a ver que al poder dudar de Génesis, vamos a tener que dudar de toda la Biblia. Porque en Génesis está la base de todas las creencias del cristianismo. Sin creación, no hay restauración. Si no hay creación, tampoco hubo pecado. Si la creación fue un asunto de invento, si Dios no tuvo la capacidad de crear este mundo, como dice la Biblia, en 7 días, también el pecado es una fábula, es una alegoría. Y si no hay pecado, ¿para qué Cristo? Cristo no tiene sentido, porque Cristo vino como el Salvador de un mundo perdido. Entonces, a mí no me interesa que Cristo haya venido si no creo en Génesis. Porque en Génesis 3 se presenta la profecía sobre la venida de Jesús. Génesis 3:15, después de la entrada de pecado. Entonces, si yo no creo en la creación, tampoco creo ¿en qué? En el pecado. Si yo no creo en el pecado, tampoco creo en un Salvador. Eso es lo que hoy queremos analizar, porque la base de todo creyente dentro del cristianismo tiene que ver con un Dios creador. ¿Correcto? Entonces, vamos a abordar ese tema hoy aquí en nuestro estudio. Número 2. Existe un principio, y esto es un argumento interesante, es el sentido de la vida. Aquel que cree que viene de la nada, obviamente va a la nada. ¿Por qué? Porque si yo vengo de la nada, el final de la existencia es la nada. Y si mi creencia está en que yo evolucioné a partir de una bacteria o de un microorganismo que luego se convirtió en un animal y ese animal tuvo razón y se convirtió en un hombre, el comportamiento animal puede ser justificado porque mi antepasado es un animal. ¿Cómo yo puedo comportarme a una altura con principios y valores sólidos si yo desciendo de un animal? No hay lógica. Pero si yo digo que vengo de las manos de un Dios creador perfecto, Dios me coloca a la altura de su imagen. Entonces la restauración del ser humano se va a comprender mejor desde el punto de vista creacionista y no evolucionista. ¿Correcto? Entonces, para ello vamos a tener que ver algunos otros argumentos. Primer concepto. Es verdad que el evolucionismo es ciencia y el creacionismo religión. Este es el concepto que se tiene, ¿verdad? Tú me vas a venir a hablar de creacionismo, entonces eres religioso, porque solo el religioso cree en creacionismo. Pero la verdad, quien tiene la verdad es la ciencia. Porque la ciencia
¿Cuál es el concepto que se tiene? Es un hecho o un estudio que trae una prueba específica. Por eso, si me vas a venir a hablar de creación, quédate con tu religión. Yo creo en ciencia. Y se ha colocado la razón humana por encima de la fe. Mas hoy vamos a descubrir, y vamos a ver aquí este asunto, que cuando se coloca la razón por encima de la fe, a la verdad, la fe tiene más razón que la propia razón humana. ¿Cómo? Déjenme explicarles aquí. Primero, definamos qué cosa es ciencia. ¿Qué cosa es la ciencia? La ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento, saber o sabiduría, o la búsqueda del conocimiento. Esa es la ciencia. De entre todas las ciencias, obviamente, hay ramos, ¿no? Tenemos las ciencias exactas. Yo no soy bueno en eso. Matemática, todo exacto, ¿no? Gloria a Dios por aquellos que tienen esa habilidad y aquellos que estudian incluso esta ciencia. Ciencias exactas. Las ciencias exactas son aquello que siempre te lleva a un dato exacto. ¿Tiene un método de estudio? Tiene. Que el método de estudio de ciencias exactas no puede ser el mismo método de las ciencias naturales. Las ciencias naturales que estudia el ser humano, dentro de eso está la biología, el mundo, en fin, toda la ciencia que tiene que ver con el ser humano, con vida, las ciencias naturales, es aquella que estudia al ser humano en sí y cómo éste vino a la existencia. Solo que aquí voy a hacer un énfasis. El método de estudio de las ciencias naturales no es igual al método de estudio de las ciencias exactas. Y también existen las ciencias sociales. Aquel que estudia la filosofía, la historia y cómo a través del tiempo fue el ser humano adquiriendo mayor conocimiento. Y cómo la historia puede ser estudiada. Ahora, es interesante. Las ciencias sociales tienen un método de estudio que las ciencias naturales no tienen. Las ciencias naturales tienen un método que las ciencias exactas no tienen. ¿Cuál es el problema? Yo quiero que la teoría de la evolución pueda entrar dentro de un método de ciencia que no existe. Para que se pueda comprender mejor, voy a hacer así. Voy a darles este ejemplo. En las ciencias naturales, yo compruebo las cosas bajo un laboratorio. Existe un laboratorio y yo compruebo y empiezo a hacer un estudio, hasta que finalmente, después de varias pruebas, yo digo, aquí está la prueba. Esto es real, esto existe, porque yo lo veo, yo lo palpo, lo que no se ve a simple vista, utilizo instrumentos y aquí está comprobado. ¿Cuál es el método que usa las ciencias naturales? El método empírico. Muy bien. Ahora pregunto, ¿cómo yo puedo meter la historia a un microscopio? ¿Cómo acepto la historia? Simplemente porque alguien lo vivió, alguien lo contó. Pero yo no puedo decir, te compruebo la historia porque lo vi en el microscopio. Son métodos diferentes. Entonces la persona que dice, yo quiero comprobar la creación metiendo en un laboratorio, se encuentra con el mismo problema que detrás de un laboratorio quiere comprobar la evolución. No existe pruebas científicas. Lo que existe son hipótesis sobre creación y evolución. Y déjenme contarles aquí de manera histórica cómo esto hoy avanzó. Para validar el evolucionismo, desde el punto de vista científico, utilizando el método empírico que está dentro de las ciencias naturales, tendría que ser comprobado. Mas, escúchenme aquí esto, nunca la evolución fue probado ni comprobado científicamente. Nunca. Para que la evolución me pueda comprobar que esto existió, entonces tiene que mostrarme en qué momento exacto bajo un laboratorio ocurrió la explosión, en qué momento vino el Big Bang, en qué momento ocurrió la evolución de una especie para otra. Porque ¿cuál es la propuesta de la evolución? La evolución te propone que una especie se convierte en otra especie. Ahora, punto aparte aquí.
¿Existen variaciones o variantes dentro de la propia especie? Existe. Eso es lo que Charles Darwin vio en Galápagos. Existen, de acuerdo a las circunstancias, al tiempo, dentro de la propia especie, sí. Por eso hay gatos de diferentes colores, diferentes razas, diferentes ojos, en fin. Pero dentro de la propia especie. La evolución me dice no. La evolución me dice que de una especie se transforme en otra especie. Que un día un animal se convierte en ser humano. Ahora, ¿eso puede ser comprobado científicamente? No hay. Nunca ha sido esto comprobado. Entonces, eso quiere decir que tanto el creacionismo como el evolucionismo, ¿qué cosa llegan a ser? Modelos de explicación. ¿Por qué? Si tú me dices, pruébame que Dios creó el mundo, ¿cómo te pruebo si ya está creado? ¿Cómo? ¿Cómo te llevo al principio? Ah, entonces ustedes solamente aceptan por fe. Ah, pero la evolución tiene más fe. ¿Qué cosa es fe? Creer en lo que no se ve. ¿Y por qué para ser evolucionista hay que tener más fe? Porque si yo puedo creer, según la Biblia me dice, que hay un Dios creador y por fe lo acepto, el evolucionista tiene que creer que en algún momento hubo una explosión de la nada. ¿Fue comprobado? No. ¿Cómo lo acepta? Por fe. Pero hay un problema. Todas las cosas que ustedes ven tienen un creador. Si yo digo, el celular que Sebastián tiene, un día ocurrió una explosión y de pronto apareció el celular. ¿Tú me crees, Sebastián? ¿Por qué? Si un celular que es menos complejo que un ser humano tiene un creador, ¿cómo yo puedo creer de que toda la simetría y perfección vino producto del desorden, de una explosión, vino producto de una evolución? Entonces yo necesito tener más fe, ¿correcto? Más lógico es pensar que todo lo creado tiene un creador a lo ilógico de pensar que lo perfecto vino de la nada y no hay nadie detrás. Por eso es que el creacionismo cree en un Dios creador inteligente. Y la inteligencia de ese Dios se muestra al diseñar el universo. ¿Cuál es el texto bíblico? Hebreos 11:3. Y aquí voy a responder dos cosas específicamente. Número uno, por la fe, no dice por laboratorio, no dice porque está comprobado, por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y esto dónde me lleva? Al libro de Génesis capítulo 1, que de ahí podemos leer. Pero yo subrayé aquí, resalté con rojo la palabra de Dios. ¿Por qué resalté? Porque con Hebreos capítulo 11 yo quito automáticamente la idea de evolucionismo teísta. Entonces, cuando alguien viene y me dice, no, lo que pasa es que Dios utilizó la evolución y en miles y miles de años creó todo, no has leído Hebreos 11. Porque Hebreos 11 no me dice que Dios creó por la evolución. Hebreos 11, ¿qué cosa dice? Que Dios creó ¿por qué? Por su palabra. Y si Dios creó por el poder de su palabra, esto me lleva ¿a dónde? A la creación. ¿Y dónde está la creación? En Génesis 1. ¿Correcto? Entonces, todos los cristianos, por definición, son creacionistas. En otras palabras, no existe creacionismo o no existe cristianismo sin creacionismo. Que alguien diga, yo soy cristiano pero no creo en la creación, no lo es, porque es ilógico. Ahora, así como un reloj no surgió de la casualidad o de una explosión, el universo, que es más complejo, tampoco pudo venir de eso. Quien viene de la nada va a la nada, en fin, ya les expliqué. Stephen Hawking, ustedes saben, un ateo ya fallecido, hombre de ciencia, él una vez dijo así, el mundo, cuando yo observo el mundo, dice, parece que alguien lo preparó para nosotros. Lo está diciendo un ateo, ¿no?
la impotencia de alguien que sabe que alguien creó, pero no puede reconocerlo y no tiene quien agradecer porque obviamente no cree en Dios, ¿no? Parece que alguien fue creado al ver la simetría, la perfección que existe en todo el universo. Cuando vamos a la Biblia, vemos en Génesis capítulo 1 hasta capítulo 2, versículo 3, cómo ocurrió la semana de la creación. Y allí me habla que fue por el poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a Génesis 1, allí vamos a encontrar la manera como la Biblia nos muestra que fue creado el mundo. Vamos allí a leer solamente algunos textos. En el principio fue Dios quien creó los cielos y la tierra, dice el versículo 1, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. El término que aparece aquí en el texto, cuando vamos al idioma en el cual escribió la Biblia, que es el hebreo, es la palabra yom, que se trata de un día literal, tarde y mañana. Y nosotros entendemos que bíblicamente incluso el día no comienza desde la medianoche. Bíblicamente comienza tarde, con la parte oscura, y la mañana, hasta que nuevamente vuelve a oscurecer y comienza el otro día. Por eso que en la Biblia nosotros encontramos el término tarde y mañana, haciendo referencia a un día literal. ¿Correcto? La idea de que el día comienza a las 00 horas hasta las próximas 00 horas es muy después. Cuando vamos a la Biblia encontramos tarde y mañana. Por eso es que para el cristiano un día debiera empezar ¿cuándo? Cuando comienza la parte oscura, cuando el sol se oculta, comienza el nuevo día, tarde y mañana. Y ahí nos tiene más lógica incluso cuando se guarda el día sábado, que es el sello de la creación, que se guarda desde viernes a la puesta del sol hasta sábado a la puesta del sol. ¿Por qué razón? Porque el día es tarde y mañana, parte oscura, parte clara. Tarde y mañana. Y tarde y mañana se va a repetir durante los 7 días. Primer día creó Dios el espacio, la luz, y a través de ello el tiempo. Segundo día la atmósfera. Tercer día todo lo vegetal, todas las plantas. Cuarto día las lumbreras. Quinto día las criaturas del mar, los pájaros, todo lo que vuela, las criaturas del mar. Sexto día Dios creó al hombre y también a los animales. Y el séptimo día Dios lo separó específicamente para poder recordar que hay un creador. Cuando ustedes van para Éxodo capítulo 20, versículo 8, ustedes se van a dar cuenta por qué Dios tuvo que agregar un día a la semana sin crear nada. Y aquí voy a colocar un asunto interesante. El séptimo día no tiene explicación lógica humana. No tiene. Fíjense, ¿por qué una semana tiene que tener 7 días? ¿Y por qué no 6? ¿Por qué no 5? Ustedes saben que en la historia se atrevieron a cambiar el calendario y colocar una semana de 10 días en el tiempo de la Revolución Francesa. 10 días. ¿Cuánto duró? Menos de 3 meses, o poco menos que eso. Y tuvieron que volver a la semana de 7 días. ¿Cuál es la lógica de tener 7 días en una semana? Solo la Biblia puede explicar esto. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Vamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Miren lo que dice allí. Acuérdate del día sábado o reposo. Cuando dice reposo, ahí hay un asterisco y en la parte inferior dice que equivale a sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna tú, etcétera, etcétera. Versículo 11. ¿Cuál es la razón por la cual la semana tiene 7 días?
En 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, por eso Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La razón por la cual una semana tiene 7 días me remonta al Creador. La Biblia me explica que la semana fue creada en 7 días y hoy, para todo el mundo, una semana es 7 días. Pero la razón por la cual tiene 7 días, la Biblia me explica, es porque un Creador que diseñó el mundo y creó al ser humano, lo hizo para hacer recordar a la humanidad quién es el Creador. Ahora ustedes van a entender lo siguiente. Mientras la humanidad entendía al Dios Creador, tendría que respetar el monumento que levantó en el tiempo llamado sábado. El enemigo de Dios siempre intentó atacar 2 instituciones creadas por Dios en Génesis 1. El sábado y la familia, porque las 2 fueron creadas antes de la entrada del pecado. Destruyendo la familia, destruiría la humanidad completa, y destruyendo el sábado, destruiría la idea de un creador. Así de simple. Entonces, si yo consigo sacar de tu cabeza la idea de que hay un creador, ya está, ya conseguí la primera parte, o la primera parte de lo que el enemigo intenta conseguir quitar del ser humano, es la idea de que hay un creador. Entonces, el sábado es atacado, que el sábado es para el judío, que el sábado es abolido, que el sábado no vale. Claro, ¿por qué? Porque detrás de eso, ¿quién está? Alguien que te dice, tú vienes de la nada. Porque el sábado, ¿qué me recuerda? Que hay un creador. Muy bien. Y él también fácilmente, ustedes saben, el ataque a la familia, que hoy cada vez es mayor. Familia y sábado, porque el sábado me recuerda ¿qué cosa? ¿Quién es mi creador? Muy bien. Basado en esto, entonces, la pregunta es, ¿de dónde venimos? 1859, el origen de las especies, y 1871, apareció Charles Darwin diciendo lo siguiente, en 1871 hablando sobre el origen del hombre. Nuestros antepasados habrían habitado en los árboles, se habrían trasladado gradualmente al suelo, y con el tiempo comenzaron a caminar sobre sus 2 pies y más tarde fabricaron herramientas. Muy bien, esa es la teoría de la evolución. Ya leímos la creación, ahora vamos a ver qué dice la evolución. La pregunta es, ¿dónde hay que tener más fe para creer? ¿Que de la nada exista todo o que hay un creador y un ser inteligente detrás de todo creando? Ahora vamos a analizar esto también a la luz de la Biblia. No cambies el canal, y ahora sí, abordando nuestro segundo tema de esta temporada, Creencias Populares, creación, mito. Ya descubrimos aquí que existen solamente 2 modelos en el mundo para poder creer cómo vino la existencia. Modelos. Y los 2 tienen que ser aceptados solamente por fe. No existe laboratorio que pueda comprobar ni la evolución ni la creación. Mas el cristianismo, por creer que la Biblia, la palabra de Dios, tiene el concepto claro de que existe un creador. Y porque todas las cosas que existen en este mundo, la verdad, tiene un creador. Muy bien, 1871 apareció la idea del origen del hombre, con Charles Darwin diciendo de que, a la verdad, nosotros evolucionamos de una especie para otra. Y a partir de allí comenzó la gran incógnita de dónde venimos. ¿Realmente venimos de un pasado así? ¿Realmente antes nosotros éramos otra especie y ahora somos una especie diferente? Solo que voy apenas a mostrarles 2 de por lo menos 7 problemas que la evolución no puede responder. Claro, no hay respuesta en absoluto. Primer asunto. Si la evolución es real, ¿cómo apareció el lenguaje humano? ¿Y saben qué cosa es lo que defendía en su momento Charles Darwin? Decía que el ser humano aprendió su lenguaje a través del protolenguaje musical, escuchando a todas las aves cantar. Solo que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que la persona, imitando sonidos de animales, no puede hablar. Y después les voy a presentar el próximo argumento. ¿Saben que Charles se quedó totalmente solo? Porque hoy ni un científico
defiende ese argumento. Ni uno. Lo que él defendió al comienzo para poder argumentar la evolución, hoy nadie le sigue. Nadie. ¿Y por qué? Porque ahora sí vamos a la ciencia. ¿Qué cosa es lo que dice la ciencia? Richard Leakey, él es un paleontólogo evolucionista, no estamos hablando de cristianismo, sino de alguien que cree en la evolución, pero él mismo cuestiona la evolución diciendo lo siguiente: en muchos sentidos es el lenguaje que nos hace sentir humanos. Vivimos en un mundo de palabras. Cuando yo te digo, piensa en un atardecer, atardecer es una palabra, la palabra te lleva al pensamiento. Vivimos en un mundo de palabras. El mundo de nuestra imaginación, nuestra comunicación y nuestra cultura, ¿en qué está entretejido? En palabras. Entonces la pregunta es, cuando evolucionó de una especie a otra, ¿cómo apareció el lenguaje? ¿Cómo el cerebro, una sustancia material, puede producir algo abstracto como un pensamiento? ¿Qué nació primero, el lenguaje o el pensamiento? Si es el lenguaje, ¿qué acto espontáneo le habría dado lugar si aún no se desarrolló el pensamiento? ¿Están entendiendo esta pregunta? Si el lenguaje aconteció primero, ¿qué acto espontáneo dio lugar al primer pensamiento? Si veníamos de otra especie. Número 2. Si el pensamiento apareció primero, ¿en qué idioma pensaron los antepasados si no existían las palabras? Parecen preguntas filosóficas, pero me lleva al punto. ¿Cómo la evolución me explica el origen del vocabulario en un ser humano racional si viene de un animal? ¿Cómo? Es el silencio aquí. No hay explicación para esto. Pero a esto añadamos otro problema. ¿Cuál es el otro problema? La evolución no puede explicar lo que hoy los lingüistas nos explican a través de la ciencia, que un ser humano solo puede aprender a hablar si escucha a otros hablar hasta la pubertad. O sea, tú puedes tener boca, lengua, todo el aparato fonético, pero si hasta la pubertad solo hubo silencio, nunca más podrás hablar. Entonces, la evolución, ¿cómo explica que de un animal viene un ser humano y viene hablando? ¿Cómo surgió la comunicación? Cuando vamos al creacionismo, que dice Génesis 1:26, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Punto final. Entonces, por eso necesito más fe en el evolucionismo que en el creacionismo. Porque si aquí hay silencio, por lo menos aquí hay una respuesta. Hay un creador que cuando hizo al ser humano, ya lo creó con todas las capacidades inteligentes, como aparece en Génesis 1:26. Estas apenas dos preguntas son las que la evolución no puede responder. Otro asunto. Las notas de Darwin, claro que tienen su valor. ¿En qué sentido? Cuando tratan de explicar los cambios que los seres han adquirido en el tiempo dentro de la misma especie, ¿no? Ahí vemos polillas mateadas que cambian de color debido a la exposición de los agentes contaminantes. Dentro de la propia especie, ¿puede haber cambios? Claro que lo hay. Depende del entorno, depende de la contaminación y la exposición. Pero que una especie se convierta en otra, no existe evidencia alguna. Aparece un hombre llamado Michael Behe, él escribe un libro llamado La Caja Negra de Darwin. Este libro es interesante, lo escribió en el año 1996, y él allí, a través de la bioquímica, él reta la evolución a responder muchas preguntas que la evolución no ha conseguido responder. Entre ellas, el argumento principal es que el ser humano está compuesto por sistemas tan complejos e interdependientes que no pudo haber aparecido al azar. Imposible. Imagínense que un médico, para estudiar un solo órgano del cuerpo, un solo órgano, aparte de medicina, él tiene que especializarse en un órgano. Javier. Javier. Mauricio. ¿También Javier tu nombre o no? Sí, Perdón, Mauricio. pensé que te había cambiado.
quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la tendencia social Sí. es creer en la ciencia y no en la creación? Ujú. Correcto. Vuelvo a lo que ya mencioné. Detrás de toda la tendencia social que existe y todos los argumentos, ¿quién está? Un enemigo intentando destruir dos cosas, familia y sábado, para destruir la idea del Dios creador. Entonces, todo lo que nosotros veamos, apartando al ser humano, dando la espalda a su creador, detrás es un plan totalmente enemigo. Luego vamos a ver que en los próximos capítulos, que hay diversas creencias que con tal de quitar a Dios de la vida, Satanás utiliza música, Hollywood, películas, usa todos los medios posibles, todo. Porque la idea es, yo necesito quitar la idea de Dios. ¿Cuál es la propuesta del enemigo desde el origen del pecado? Tú puedes ser Dios. Tú no necesitas de un Dios. Si tú desobedeces a Dios, tus ojos serán abiertos y conocerás el bien y el mal. Tú ya no necesitas. Es más, tú puedes llegar a ser Dios. ¿Sabes dónde nace eso? La Biblia me explica que en el cielo alguien quiso ser igual a Dios, y es Satanás. Entonces, él, desde que fue arrojado a la tierra, siempre va a intentar sacar eso de la mente del ser humano. Siempre. Y obviamente hay muchos que dicen, no, pues es la ciencia, todo. Se olvidan de que los mayores científicos incluso fueron creyentes. Y hasta ahora siempre existe un 50% de creyente y un 50% de ateo. Así que yo no puedo definir la ciencia como atea, porque incluso los mayores descubridores científicos fueron creyentes. Ahora, ya no está la tendencia de que ser creyente es ser ignorante. Ahora cambió un poquito la tendencia. Ya no es creyente, ahora tienes que ser espiritual. ¿Espiritual por qué? Porque necesitas conectarte con algún espíritu en el mundo. Esa es la nueva tendencia, que lo cual llamamos la nueva era, ¿no? Y esa nueva era nos trae dentro de todo algunas otras creencias. Nelly. Yo quería decir que la creación es algo tan evidente que solamente la ignorancia del humano puede omitirla, porque hasta ahora no ha habido nadie que haya podido explicar la magnitud de la naturaleza. Y si no hubo un creador ahí. No tiene lógica. La nada no hay sentido. La nada no genera nada, la nada no existe. Pero ¿no podrá estar la evolución dentro de la dinámica de la creación? De la creación. Eso es lo que comencé explicando. Y gracias, Nelly, por tu pregunta. Y yo comencé diciendo en este capítulo que me gustaría que esa temporada sea más de diálogo, justamente por ello. Porque el contenido yo lo expliqué en la temporada anterior, pero ahora voy a tomar nuevamente tu pregunta. Existe un asunto interesante. Nuevamente volvemos al primer capítulo porque es la base de todo. Tú tienes como base el libro de los espíritus. Entonces te pregunto, Nelly, si tu base este libro de los espíritus, ¿tú crees todo lo que dice el libro de los espíritus? No. No. ¿Tú cuestionas el libro de los espíritus? Sí. Excelente. Esa es la diferencia con el cristianismo. ¿Y cuál es la diferencia? Porque aunque tú tienes una base para la creencia, tú puedes cuestionarla. En cambio, en el cristianismo, la base para creencia es un Dios absoluto, que Él sí me da toda la razón necesaria por ser más, no es más inteligente, Él es el soberano, el Dios, el creador. Y yo soy una criatura bajo la perspectiva de Dios mostrado en la Biblia. Pero yo no dudo de Dios. No, claro, no, yo también. No dudo de Dios. Sí, yo lo sé. Pero sí puedo dudar de la percepción que tuvo el hombre del mensaje de Dios. No, y entiendo perfectamente porque incluso
yo para poder explicar estos temas tengo que leer mucho material fuera del cristianismo. Y yo ya leí incluso el concepto que se tiene de Dios, no como un ser personal, sino como la inteligencia superior y aquel que domina y es el principio de todas las causas. Yo entiendo perfectamente eso desde el punto de vista del espiritismo, pero desde el punto de vista bíblico me muestra un Dios cercano, un Dios real, un Dios. Yo entiendo el Dios cristiano. Exactamente. También. Simplemente que el Ahora, dogma cristiano no adhiero al dogma cristiano. No, yo entiendo perfectamente. Voy a responder entonces tu pregunta. ¿Por qué la evolución no puede entrar dentro del creacionismo? Porque desde sus propias bases son totalmente diferentes. La evolución descarta al creador. Intentar casar la evolución con el creador no tiene lógica por una razón sencilla. ¿Y cuál es la razón sencilla? Si yo creo en un Dios que tiene poder y es todopoderoso, yo creo lo que la Biblia dice que con su palabra puede hacer. Si yo no creo en un Dios que tiene poder con su palabra, tampoco creo que Jesús hizo milagros. Y yo voy a tener que romper un 80% de la Biblia. Y lo voy a tener que romper porque en la Biblia yo encuentro cosas que solo Dios puede hacer con su poder, que humanamente es ilógico y no tiene explicación. Si yo no creo en la creación, tampoco creo en que ese creador va a venir a solucionar el problema del pecado. Porque como dije al comienzo, y justamente aquí está la divergencia, y aquí no estamos para entrar en la divergencia, sino para poder comprenderlo mejor, es que si yo no creo en la creación, tampoco creo en el pecado. Y allí vamos a ver en el próximo capítulo que allí también hay una idea diferente. ¿Por qué? Porque para el mundo del espiritismo el asunto de pecado no es un problema. No lo es. ¿Y por qué no lo es? Justamente ¿por qué? Porque si yo no creo en un ser creador, ¿cómo voy a creer en la entrada del pecado? No tiene lógica. Entonces, yo intentar unir dos cosas no puedo. ¿Por qué? Para comenzar, tienen bases totalmente diferentes. La evolución, se acepte o no, tiene su base en los años 1800 con el origen de las especies. El tema es que tú estás presentando dos conceptos independientes y antagónicos. Exactamente, totalmente separados. Es así. Y yo te estoy planteando si no podría existir la posibilidad de unir las dos cosas. De que una sea la consecuencia de la otra. Yo entendí tu pregunta. Por eso, el evolucionismo teísta es la mayor tendencia incluso dentro del cristianismo para intentar colocar a un Dios creador que usa la evolución. ¿Más en base a qué? ¿Cuál sería la base para ello? ¿Quién me explica eso? Si hay un Dios que yo creo que inspiró a un profeta y me trajo una revelación sobre cómo fue creado, yo me ciño a un escrito está, a donde está mi fe. Dios así me mostró y yo lo creo. Porque si yo creo en la Biblia, yo creo que Dios le inspiró. Y la Biblia para mí no me trae verdades a medias. Me trae verdades así bien claras y absolutas. La creación fue así y como dice Hebreos fue por su palabra. Y al decir por su palabra yo creo en un relato literal de Génesis 1. No un Dios usando la evolución para ese fin. Ahora, volviendo a la caja negra de Darwin que escribió Michael Behe, encontramos de que él cuestiona la evolución y lo reta desde la bioquímica a explicar muchas cosas. David decía, tal conocimiento es demasiado maravilloso apenas al ver, y él no tenía todo el conocimiento necesario sobre la formación del ser humano, ¿no? Bueno, yo ya no tengo tiempo para explicar lo complejo que es el ser humano, mas a veces uno se atreve a creer más en lo que el ser humano hace que en lo que Dios es capaz de hacer. Hoy la gente no cuestiona que un robot es hecho por un hombre, pero sí cuestiona que el mundo fue hecho por Dios. Entonces, si un hombre puede crear un robot, y yo no lo cuestiono, pero sí cuestiono de que el mundo, siendo más complejo, puede ser creado por Dios. Eso es lo ilógico, ¿no? Para muchos esto es un diseño inteligente y lo otro es simplemente
la casualidad. Entendemos por Génesis 1:26 que el ser humano es la obra maestra de Dios. Y lo que Nelly aquí intenta explicar es uno de los argumentos y problemas que, vuelvo a decir, dentro del cristianismo está ingresando, como es el teísmo evolucionista. Creer en un Dios creador que usa el proceso evolutivo. Y comencé hablando de Juan Pablo II. Él mencionó que la evolución era más que una hipótesis, era un hecho que puede ser probado. Papa Francisco, él dice, cuando leemos sobre la creación en Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago, una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así. Ahora, yo quiero explicar esto brevísimo. Cuando nosotros dejamos de creer en Génesis, que es la base del cristianismo, yo por lo menos tengo que desechar de mis creencias toda la Biblia. Entonces yo dejo de ser cristiano. ¿Por qué razón? Porque si yo no creo en un ser creador, tampoco voy a creer Génesis 1:26 que me habla de un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ilógico. Si yo no creo en un Dios creador, el sábado no sirve. Si yo no creo en un Dios creador, ¿para qué creer en la familia? Porque el Dios que creó el mundo es el que crea la familia. Entonces no tiene lógica. Si yo no creo en un Dios creador, el estado del hombre después de la muerte también va a ser totalmente diferente a lo que la Biblia me enseña. Si yo no creo en un Dios creador, ¿para qué creer en el pecado? Porque si la creación fue en miles de años, el pecado no existe. El pecado no puede ser real, no es literal. Y si yo no creo en la entrada del pecado, ¿para qué creer en Jesús? ¿Solamente como un profeta más, como creen los musulmanes? ¿Solamente como un maestro, un hombre bueno que vino a hacer el bien? La Biblia demuestra que Él es el creador. Pero yo no puedo, el creador y el salvador. Pero yo no, ¿para qué voy a creer en un Dios salvador si no creo en la entrada del pecado? Yo no creo en la entrada del pecado si Génesis 1 no es literal. Porque todo tiene que ser totalmente quebrado. ¿Para qué plan de salvación? ¿Para qué la muerte de Jesús? ¿Y para qué la restauración completa? Y yo quiero hoy responder de manera breve, Nelly, la pregunta que me hiciste, ¿por qué yo no puedo conciliar los dos conceptos? Número uno, porque si yo creo en la evolución, yo creo que yo desciendo de otra especie y mi comportamiento es justificado a mi especie anterior. Yo no puedo creer en salvación porque no hubo ni creación literal, tampoco pecado. No puedo conciliar la evolución con la creación porque la Biblia ya no sería sagrado. Sería un libro popular creado por el ser humano. Y para mí es palabra de Dios. Al no creer en la creación, al intentar unir, yo no creo en milagros. Porque la Biblia me habla de milagros. Entonces yo tengo que romper toda la Biblia. Al intentar unir la creación y evolución, Dios no tiene el poder suficiente como para poder hacer todo. Él tiene que usar recursos para hacer. Él no es todopoderoso. Si es que yo intento unir la creación con la evolución, entonces tampoco creo una restauración completa. Yo dejaría de ser cristiano y la Biblia no sería más que un cuento de hadas. ¿Entiendes tú la problemática detrás de todo eso? Porque es una vez más, no existe cristianismo sin la base en el creacionismo. ¿Y por qué te digo? Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje que Dios da para la humanidad en el tiempo del fin es: teme a Dios y dadle gloria y adora a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué razón? Porque el enemigo durante todo ese tiempo intentó quitar de la mente del ser humano la imagen del Creador. Tú tienes un Creador, tú no vienes de la nada, tú vienes de las manos de Dios y fuiste creado con un propósito. Colosenses 1:16 dice que tú fuiste hecho por Dios y para Dios. Y a menos que eso no lo entiendas, darás vueltas innecesarias en la vida, sin sentido. Mientras Daniel canta, yo te voy a invitar para que vuelvas tus ojos a la palabra de Dios y creas en un diseñador, en un creador, el cual merece ser adorado. Cuando veo mi pasado, veo todo lo que has hecho, mi Señor.
Tantas veces no entendías, me quejaba todavía mi Señor. Ahora que puedo ver el cuadro entero, puedo entender un poco más al gran artista. ¿Qué colores has usado? Que mi vida has dejado como nunca imaginé. ¿Qué matices has pintado? ¿Qué colores tan variados que cambiaste el cuadro entero? Como nunca imaginé. A la meta no he llegado, el camino continúa, pero sé que en ti mi vida va segura, sí, muy segura. Mi carácter vas moldeando con 1000 pruebas y lecciones, muchas veces aprendidas con dolor y frustraciones. Y es que tú no das lo que te pido, lo que te pido, tú no siempre me das, sino tú das lo que necesito. Yo necesito, eso tú me das. ¿Qué colores has usado? Que mi vida has dejado como nunca imaginé. ¿Qué matices has pintado? ¿Qué colores tan variados que cambiaste el cuadro entero? Como nunca imaginé. ¿Qué colores has usado? Que mi vida has dejado como nunca imaginé. ¿Qué matices has pintado? ¿Qué colores tan variados que cambiaste el cuadro entero? Como nunca imaginé. Ahora que puedo ver el cuadro entero, puedo entender un poco más al gran artista. Dios es el creador y el diseñador de todo lo que existe. Solo Él puede traer sentido a la vida. Cuando tú compras un producto, todo producto llega con un manual. Y el manual da las instrucciones debidas.
para que pueda durar más. Tú viniste de las manos de Dios y Él colocó un manual para tu vida. Aquí están las instrucciones para que tu vida tenga un propósito y un sentido, porque vienes de Dios y fuiste hecho para Él. Acéptalo en tu corazón. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te aceptamos como nuestro Creador en la vida y permítenos encontrar en ti el sentido de la vida. Permítenos volver a ti para que podamos, con propósito, caminar hacia la eternidad que tienes para nosotros. Toma nuestro corazón y acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén.